Voy a estar en silencio para que precisamente escuchéis eso que acabáis de escuchar. Lo que es el ambiente de un lugar abandonado, lo bonito que es. De verdad, yo solo veo la belleza de la cantidad de animalitos que hay ahora en él. Vegetación, impresionante cómo la vegetación se apodera del lugar. Y es eso, la vida silvestre que crece cuando el humano desaparece. Todo lo que hay debajo de todas las lianas son coches por todas partes. Es de verdad impresionante, fijaos. Esta vez os traigo un vídeo diferente. Es la primera vez que el jardín de una casa abandonada esconde una gran cantidad de joyas olvidadas. En lugar de empezar viendo el interior de esta misteriosa casa, vamos a ver con detalle la cantidad de tesoros que voy descubriendo a medida que profundizo en este bosque. Pero es que hasta los maleteros están llenos de cosas. Bosque que alberga la gran colección de coches clásicos de Pascal, el difunto dueño de esta casa. Decenas de coches de la época ahora son pasto del paso del tiempo. La oxidación y la humedad no son los únicos problemas de estos vehículos, pues veréis como muchos han sido completamente absorbidos por un manto de ramas y zarzas. Mientras, en la casa parece haber separado el tiempo de un día para otro. Mirad, qué cosa más rara. Es entre un mono y una persona, si te das cuenta, ¿eh? No quiero desvelaros mucho más de este misterioso lugar, pues poco a poco vamos a ir descubriendo juntos la historia de esta familia que, sin saberlo, iban a dejar una grandísima cápsula del tiempo en el completo olvido. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Bueno, el jardín no sé por dónde cogerlo para que veáis que por todas partes asoma vegetación y coches abandonados, y es que fijaos lo que tengo a la derecha. Una especie de antigua autocaravana o food truck, creo que se dice food truck. Mirad. Bestial. Aquí habían puesto un tendedero, o sea, mira, aquí como que hicieron vida. A lo mejor algún amigo familiar que no vivía en la casa se trajo aquí esta especie de autocaravana y aquí tendía la ropita. Buah. Ah, mira, no era autocaravana. Pues no sé, lo del tendedero ni idea, pero esto era... Voy a encender el foco. Lo utilizaban como para guardar... ¡Buah, es enorme! Mirad. Para guardar, no sé, hay radios, focos, elementos como de mecánica para el coche. Y está todo lleno. Tenían ahí pintura, disolvente. Buah. Qué chulada, macho. Es grande, ¿eh? Es grande. Fijaos, central. Dios. Bueno, sabiendo que el marido tenía una empresa de coches, quizás también hacía arreglos de taller, o sea, era mecánico. ¿Quién sabe? Aquí más especie de otra zona tenían. El ambiente es impresionante, chicos. Es impresionante. Antes nos hemos metido por ahí, hay como un invernadero antiguo. Mirad, más casetas, a lo mejor de perros seguramente, claro. Aún no os he contado todo lo que sé acerca de esta casa. Poco a poco iremos desgranándolo todo, pero atentos a la cantidad de casetas para perros que hay por los distintos espacios. Y no solo casetas. ¿Se os ocurre para qué puede ser esto? Más adelante lo averiguaremos. Aquí también tenían más jaulas para pájaros. Era como una especie de pequeña granja, pero casera. Mirad la puerta, ¿cuál era? Aquí se entraba antiguamente a las jaulas donde tenían los perritos para darles de comer, supongo. ¡Buah, qué pasaje! Esto es como un congelado en el tiempo absoluto. La vegetación es que es impresionante, tapa el sol. O sea, fijaos, es que por todas partes hace sombra, y eso que es un día súper caluroso. Pero se está súper bien debido a las sombras de la cantidad de árboles que tenían por aquí. Una antigua ruina ahí también tenían.
Me dejaron una bolsa colgada que ya se ha desintegrado por completo. Otra jaula por aquí, más jaulas, Tenían muchísimos animales. Muchísimos. Fijaos. Madre mía. Sola por este sendero, escuchando el canto de los pájaros y dejándome llevar por la curiosidad que sentía. No me hacía una idea de lo que pronto me iba a encontrar. Buah, seguimos por aquí y hay más jaulas. Y la vegetación es impresionante, todo hay que decirlo. A la derecha hay jaulas, es como un pasaje, de verdad, de pasear y ver jaulas a ambos lados de todos los animales que tuvieron aquí algún día. Me imagino que también a lo mejor tuvieron cerdos, ovejas, yo qué sé, en plan granja. O quién sabe si, pues, diferentes razas de perros, pero no sé, tenerlos encerrados tampoco lo veo muy claro si realmente eran amantes de los animales, ¿no? ¡Guau! Y esto es un garaje de coches antiguo. No sé si lo habéis podido llegar a ver. Ya verás, vamos andando por aquí. Mirad, madre mía. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ostras! Me estoy volviendo... ¡Hala, hala, hala! ¡Guau! Madre mía, qué impresionante. Es que ni se ven los coches y hay uno encima de otro apelotonado. Mirad. Por ahí hay otro ahí debajo. O sea, este está otro encima. Este aquí y más por atrás. Está todo lleno de coches, mirad. Cómo están por dentro, macho. Impresionante. Este sitio es único. ¡Buah! Más aquí. Más montañas de coches apilados. Vaya tela. Yo creo que sigues andando por ahí y tiene que haber aún más coches, pero tendría que dejar la cámara para escalar un poco. ¡Qué impresión! Voy a dejar la cámara para ver si llego al otro lado. Ya estamos. Y ahora hay que poner el pie con mucho cuidadito. Aquí. Con la cámara es jodido. Bueno, haciendo un poquito de escalada por el árbol he podido llegar a la otra parte y ha merecido la pena, sin duda. Hostia, tú, Kaika. Hola, hola. ¿Qué gran animal ahí? Vale, es que hay vacas, pero están detrás de la valla. Es que hay una especie de valla de... Ahí está la valla. Vale, no hay peligro, es que estaba flipando, digo, suena como animales. Están ahí al lado. Pero es que la cosa es que por aquí siguen más coches. Es una locura, una barbaridad la de coches que tienen por aquí. De verdad, estoy alucinando. Fijaos cómo está este coche. Wow, brutal. Por ahí puedes ver que asoman más coches aún. Ya no me puedo alejar mucho más porque no hay más por donde mirar, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. O sea, la cantidad de coches que hay por todas partes deja claro el negocio que tenía el marido en el mundo del automotor. Bueno, a lo mejor hay... ¡Uy, va! Hola, señorita. Se ha quedado en plan shock, diciendo, ¿usted qué hace ahí? Guau. Vale, poco estoy hablando de que el suelo está lleno de herramientas por todas partes. Wow, creo que son toros, no son vacas. Wow. Sí,
Ah, no, sí, son vacas. Bueno, mirad, otro coche aquí, ha merecido la pena venir. Si es que asoma, o sea, por todos los rincones. Madre mía, que hay más por ahí atrás. A ver cómo lo hago. ¡Buah! Y aquí, todo esto son coches. Una autocaravana. Mirad. Ostras, una autocaravana. Bueno, no, caravana, perdón. Es una caravana. También envía un pequeño camioncete. Madre mía. ¿Os habéis parado a pensar en la de dinero que hay aquí invertido? Da escalofríos pensar en que estos vehículos han pasado de ser sumamente valiosos a simplemente chatarra debido al abandono. Bueno, inmensa locura, que llegamos al final y siguen habiendo coches. Esto es impresionante, tío. O sea, no acaba nunca. Estoy flipando. Ojo que los maleteros tienen cosas. O sea, que dejar, no sé. Esto es un mar de ortigas y la verdad que ya tuve suficiente ayer, yo creo, con la dosis que me di a picaduras. No creo que haya mucho más por ahí. Bueno, venga, ya está. Llevo manga larga hoy, así que allá vamos. Vale. Ya está, no pasa nada. Alto ahí, sin ir más lejos, el coche que acababa de pasar era un Mercedes-Benz 220 SE, un coche clásico de 1960, convertible en descapotable. Una joya, vaya. No. ¿En serio? ¿Es un autobús pequeñito? Tío, esto no puede ser. Esto no acaba nunca. Pero bueno, que por ahí hay más. Espérate, estoy flipando, tío. ¿Por dónde subo aquí? Ah, que esto es un tractor. ¿No? Hay otro coche ahí. A ver, ¿por dónde voy? Vamos a pensar. Es que con la cámara en mano no puedo hacer mucho. Primer tramo pasado, el tractor. Y ahora creo que hay que ir por encima de este capó para ver qué hay por ahí, porque al loro que hay coches hasta el fondo. O sea, por allí hay más coches. No sé, creo que me voy a quedar aquí todo el día, chicos. Madre mía. Bueno, hasta aquí he llegado, porque veo que aquí es donde se acaba más o menos la zona por la que puedes estar, pero que veáis, que sepáis que por ahí sigue habiendo más coches. Y aquí también las furgonetas, en fin, todo lo que hay debajo de todas las lianas son coches por todas partes. Es de verdad impresionante, fijaos. Buah, por ahí más. Y ya veis el camino que llevo y siguen apareciendo más y más. De hecho, podemos ver también lo que fue un tractor. O sea, el jardín es inmenso. Y no sé cuántos coches habrá aquí, no los he contado, pero seguramente haya más de 40, 50 coches, junto con eso, hay camiones, tractores, furgonetillas. Es de verdad una maravilla congelada en el tiempo este lugar. ¡Guau! ¿Cómo merece la pena? Merece muchísimo la pena. Estamos con esto que pensaba que era un tractor. Realmente no es un tractor, es esto que tenemos aquí. No sé muy bien lo que es, quizá una máquina para generar electricidad, y esto podría ser el voltaje, no lo sé, o sea, no tengo ni idea, pero tenía, vamos, no era un tractor, de hecho esto estaba destinado para, creo que, generar energía. Y esto de aquí arriba sería para poderlo transportar con una grúa, seguramente. No sé. Bueno, voy a volver por donde he venido con muchísimo cuidado, porque de verdad que es bastante arriesgado este lugar. ¿Veis? En este caso tengo que pasar por aquí y lo peligroso es esto, que este óxido se rompe, o sea, el metal ya está muy débil, entonces se rompe. Hay que andar con muchísimo cuidado viendo dónde se pisa. No pasa nada. ¡Wow! Es que qué cantidad de musgo que ha crecido. Precioso. Veréis cómo encima de los sillones traseros hay como una especie de esfera de cristal o plástico transparente. A día de hoy sigo sin saber de lo que se trataba. ¿Alguien intuye lo que puede ser? Llega el momento de contaros un poco más acerca de Pascal y de su mujer.
Pascal regentaba un negocio de compraventa de vehículos, así como un gran taller que veremos más adelante, y su mujer se dedicaba a la cría de perros de raza pomerania, entre otras razas. De ahí todas estas jaulas que aparecen durante el camino de vuelta a su casa. Ahí no sé qué habría, pero parece una especie de cuna. Perdón, que se ha movido la cámara. De cuna de mimbre, ahí al fondo, pero está volcada. ¿Veis la cantidad de jaulas que había por aquí? 4 espacios hay aquí, ¿eh? Y ahí, pues la casita que les había hecho. Tendrían de todo, ya os digo, conejos. También, pues, criaban perros. No sé, quizás sí que estaba destinado solo a la cría de perros. Esto tengo que deciros que lo estoy grabando antes de entrar en la casa, aunque seguramente lo veáis al final de haber visto vosotros la casa. Porque me parecía mejor grabar el exterior primero, el jardín tan increíble, y luego ya meterme con el interior. Pero wow, increíble. Vale, toma la cama. Mi mochila. Vale, mirad qué nivel que está. Los sillones están colgando y este de aquí se ha quedado como flotando encima de la puerta que da acceso a las escaleritas. Claro, tenemos que pasar por ahí para ir a la planta de arriba, pero ya me diréis vosotros pues cómo lo hacemos, con mucho cuidado. Los libros, mirad cómo han quedado colgando, ¿eh? Bueno, vaya forma de empezar un vídeo, ¿verdad? Por aquí. Pero sí, vamos a ver, con mucho cuidadito. Vamos a ir a la planta de arriba. Voy para arriba. Wow. Está muy decadente esta casa, sin duda. Alguna creo que es de las más peligrosas que he podido visitar en cuanto a decadencia. Una cama y aquí en el pasillo. Sí, mirad ahí la silla de ruedas, el escritorio con el tocadiscos. Madre mía. Las botitas de esquí. Es como, son de niño. O sea que sí, aquí hubo un niño. El escritorio estaba ahí. Buah, tenían un hijo, seguramente. No sé si alguno más, pero un hijo seguro. Y bueno, aquí cajas y revistas. Vamos a ver el año. A ver si lo encontramos. El año, fijaos, una revista de típico adolescente. En España, por ejemplo, estaba la Super Pop, creo recordar. Y... uy, que se me va a dar vuelta. Vale, sí, voy a ponerme los guantes. A la que haga así. 1, 2 y... Vale, iba a hacer magia, pero me los he dejado abajo. O sea, iba a hacer que apareciera con los guantes, pero es que están abajo del todo. Y creo que no voy a volver a arriesgarme a subir, bajar, subir, bajar. Abajo me los pongo, lo prometo. Mirad. El año... Ah, amigo, aquí está el año. 1982. Y ya ves, Girls. ¡Ja! Una revista de chicas. No sé si era para chicas o era de chicos. Y había fotos de chicas. Parece más que era como para... Sí, era para chicas. Yo no sé amar, ¿no? Yo no sé amar más. O algo así, creo que significa eso. Jolín. Sí, vamos, la típica revista de adolescentes. Puede ser tanto para chicas como para chicos, yo creo. Y ahí está, en la habitación. Está congelada en el tiempo. De un adolescente de los 80. Y ahora aquí la podemos ver. Wow, completamente intacta. Fijaos lo que tenían aquí. Max Menier fue un gran locutor francés que se hizo sumamente famoso en la década de los 70.
saltó a la fama con su programa de radio llamado Los obreros de la carretera son simpáticos. Durante 13 años presentó este programa que tuvo un gran éxito entre los profesionales de la carretera y del sector automovilístico. Tiene sentido que el hijo de un señor que adoraba el motor fuese fan de este locutor, el cual acumulaba a más de 800.000 oyentes cada tarde. Bon, Jean-Pierre, écoute-moi bien. Tu as rendez-vous à 23h sur la 13 et en blanc, comme ça tu pourras parfaitement les voir. Et comme tous les piétons, par sécurité, ils marcheront sur le côté. En el próximo capítulo veremos que esta casa se sale de lo normal. Este lugar nos tenía varias sorpresas preparadas.